de forma panorámica lo que es el Pentateuco, ya habiendo orado, ¿cierto? Ya habiendo pedido dirección a nuestro Señor por medio de su Espíritu, nos adentramos a lo que es el estudio del Pentateuco. Bueno, cuando nosotros, mis hermanos, nos referimos al Pentateuco o a la ley, no debe entenderse como una colección o un compendio o una recopilación de reglas, sino más bien, viene a ser el comienzo de una narrativa histórica que a nosotros nos muestra la relación que Dios va teniendo con el hombre, donde de manera condescendiente o de manera voluntaria, Dios decide, escuche bien, Dios decide formar un pueblo para morar en medio de él. Es Dios quien decide siempre. Es Dios quien establece las reglas, por así decirlo. Es Dios quien decide tener X o Y relación con tal hombre o con tal pueblo. Dios es soberano y eso es lo que nos muestran las Escrituras. Bueno, mis hermanos, antes nosotros de adentrarnos a lo que es el Pentateuco, primero nosotros debemos conocer nuestra Biblia. Lo primero que debemos hacer es conocer nuestra Biblia. Los judíos, por lo general, dividen el Antiguo Testamento en 3 secciones: la ley, los profetas y los escritos. Otras traducciones, los salmos. Por ende, acá nosotros tenemos, como bien vemos, 3 secciones del Antiguo Testamento. Uno que se conoce como la ley, los profetas y los escritos. Bueno, los judíos lo que hicieron fue organizar los libros según el estado oficial de los escritores: Moisés, los profetas y otros escritos. Y en resumen, mis hermanos, el Antiguo Testamento hebreo tiene solo 24 libros. No así el nuestro, que tiene ¿cuántos? 39 libros. En 24 libros, los hebreos o el pueblo judío recopila la misma información que nosotros tenemos en 39 libros de nuestra Biblia. ¿Qué nos dice Lucas, capítulo 24, verso 44? Y les dijo: estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. U otras traducciones, en los escritos. ¿Por qué los escritos? ¿O por qué alude a los salmos cuando nuestro Señor habla? Porque es así como empieza la primera primer libro de los escritos, los salmos. Entonces, cuando hacía referencia a los salmos, está haciendo referencia a todo el compendio o recopilación que se encuentra en los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la estructura del Antiguo Testamento nuestro? Bueno, el orden que nosotros tenemos actualmente, ¿cierto?, deriva de lo que se conoce como la Septuaginta. Y la Septuaginta, mis hermanos, es una traducción realizada 100 años antes de que nuestro Señor Jesucristo se encarnara. Esa es lo que se conoce como la Septuaginta, una traducción de los idiomas originales al griego de aquel tiempo, en simples palabras. Y eso es lo que nosotros tenemos en la actualidad, y así es como se tradujo o como lo tenemos nosotros en la actualidad. El Pentateuco
los libros históricos, los libros poéticos y los profetas mayores y los profetas menores. Bueno, cuando hablamos nosotros de profetas mayores y profetas menores, no es que Isaías tenga más importancia que Joel, o no es que Malaquías tenga menos importancia que Ezequiel, sino que se catalogan así o se seccionan así debido a la cantidad de volumen que escribe tanto el profeta mayor en relación al profeta menor. Cuando tú analizas tu Biblia, ¿cierto? Cuando tú analizas tu palabra, tú encuentras que el libro de Isaías tiene muchos más capítulos que el libro, por ejemplo, de Joel, o el libro de Jonás, o el libro de Sofonías. Es por eso que se catalogan o se seccionan como profetas mayores y profetas menores. Entonces, esta es por así decirlo, la forma en cómo en la actualidad nosotros tenemos nuestra Biblia. 39 libros, pero no así el pueblo de Israel, que secciona, ¿cierto?, su Biblia en 24 libros. Entonces, ¿qué es el Pentateuco? Bueno, el Pentateuco es el nombre conferido a los primeros 5 libros de la Biblia. No sé si notaron, mis hermanos, ustedes, en la diapositiva anterior, que la versión hebrea, los primeros 5 libros se llaman la Torá, cuando se habla del Pentateuco. Bueno, la Torá viene a ser una traducción que significa la ley, pero en la traducción moderna se le llama Pentateuco, ¿cierto? Entonces, Pentateuco. ¿Y qué conforma el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, el Pentateuco viene a ser una palabra, mis hermanos, compuesta. La palabra Pentateuco viene de la palabra pente, que significa 5. De ahí deriva la palabra pentecampeón, 5 veces campeones. Entonces, la palabra pente es 5 y teuco viene de la palabra teuchos, que significa rollos, 5 rollos. No olvidemos, mis hermanos, que lo que nosotros tenemos hoy en la actualidad no es lo que el pueblo tenía en aquel día. Hoy nosotros tenemos la bendición, por la gracia de nuestro Dios, de tener toda la Biblia o toda la palabra de Dios recopilada, recolectada en un compendio de 39 libros y 27 del Nuevo Testamento, que nos hace más enriquecedor el tesoro que está en nuestras manos. Pero en aquel tiempo, nuestros hermanos, el pueblo de aquel tiempo no tenía esa bendición. De hecho, es más, se daba mucho lo que es la tradición oral, donde las palabras pasaban de una generación en otra generación. Mire qué nos dice la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 36, verso 2. Dice, toma un rollo,
y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Pues la palabra rollo, mis hermanos, que aparece en nuestro texto, es la palabra megijá y alude a un conjunto de documentos que constituyen un libro. Eso es lo que significa la palabra rollo, megijá, y es un conjunto de información, un conjunto de documentos que forman o constituyen un libro. Entonces, el Pentateuco viene a ser la sección más citada de todo el Antiguo Testamento, y es por esta razón que los autores de diversos o diferentes libros, profetas, reyes, se refieren a él de diferentes maneras. Por ejemplo, se conoce como la Torá. El Pentateuco también se conoce como la Torá. Y la Torá es una palabra hebrea que significa instruir. Cuando los judíos se refieren a la Torá, se refieren a los primeros 5 libros o las primeras 5 instrucciones de Dios. También se le conoce como el libro de la ley. Cuando tú hablas del libro de la ley, estás hablando o se está refiriendo a los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Mire qué nos dice la palabra del Señor. Josué capítulo 1, verso 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Luego el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, verso 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. ¿Escritas en qué, mis hermanos? En el libro de la ley, para hacerlas. También la conocemos como la ley de Moisés. Y eso es lo que nos dice Lucas, capítulo 24, verso 44. Si alguien puede darle lectura, por favor, mi hermano. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Amén. Cuando bien explicamos, cuando nuestro Señor alude a los salmos, está hablando a todo el compendio que se conoce como los escritos, por el hecho, para reforzar que los salmos era el primer libro que eran parte de los escritos. También se conoce como la ley, simplemente. Cuando las escrituras hablan de la ley, no está hablando solamente del decálogo, de los 10 mandamientos, sino que está hablando de toda la ley que proviene de Moisés. Lucas capítulo 16, verso 16 nos dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Y eso mismo sucede, mis hermanos, cuando nosotros encontramos en la Biblia, en Esdras capítulo 7, verso 10, cuando Esdras se refiere a la ley de Jehová. Cuando Nehemías escribe en el capítulo 10, versos 28 y 29, lo llama la ley de Dios. Esdras nuevamente, en el capítulo 6, verso 18, y en Crónicas capítulo 25, verso 4, se le llama o se le conoce como el libro de Moisés. En Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 9, se conoce como el libro de la ley de Jehová. Y en Nehemías capítulo 9, verso 3, se conoce como el libro de la ley de Jehová, su Dios. Todas estas afirmaciones o toda esta referencia alude a lo que se conoce como el Pentateuco, mis hermanos. Por ende, el Pentateuco viene a ser la sección más citada de todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la composición del Pentateuco? Bueno, mis hermanos, si ustedes abren sus Biblias, encontrarán los siguientes libros. Todos sabemos cuáles son los primeros 5 libros, ¿cierto? Génesis, que significa origen o principios. Éxodo, que significa Levítico, que significa Números, que significa y Deuteronomio, que significa... Bueno, mis hermanos, estos nombres que se le dan a cada libro del Pentateuco derivan de la traducción que hicimos referencia el estudio pasado, de la traducción latina de la Vulgata que hizo San Jerónimo, pero estas derivan de lo que mencionamos hace un momento, de lo que es la Septuaginta. Sigue manteniendo el nombre que le da la Septuaginta, y así los documentos empiezan a llegar y a traducirse hasta llegar a lo que actualmente tenemos hoy nosotros. Por ende, Génesis significa o significó cuando se traduce origen, y hoy significa origen. Porque las palabras también van mudando su significado. Ahora la pregunta que nos estamos haciendo, o probablemente muchos de ustedes se pueden estar haciendo, el porqué de todo esto. Bueno, todo tiene una razón, mis hermanos. Todo tiene una razón. Y es por el simple hecho que Génesis en el original significa Bereshit, que significa en el principio. En la traducción hebrea, Génesis es Bereshit, que significa en el principio. Si alguno puede ir a Génesis capítulo 1, verso 1, por favor, y pueda darle lectura. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 1, verso 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Bereshit significa en el principio? Porque el pueblo de Israel, o en la antigüedad, se acostumbraba a llamar o a titular un libro con las primeras palabras que iniciaba el libro. En el principio. Eso es lo que significa Génesis. Cuando la traducimos, ¿cierto?, a nuestro idioma, el libro debiese llamarse en el principio y haríamos referencia a Génesis. También lo mismo pasa con Éxodo, que en el original de hebreo es Shemot, que
Vean cómo empieza Éxodo 1:1. Estos son los nombres. Y así es como empieza Éxodo. Estos son los nombres. Y eso es lo que significa Shemot. Estos son los nombres. Y así es como en la Biblia hebrea encontrarás el libro de Éxodo. Lo mismo pasa con el libro de Levítico, que es Waygira, que significa y él llamó. Y así es como empieza el título. De hecho, lo traduce Jehová, o llamó Jehová a Moisés. Números. Beneidbar. Y así es como empieza el libro de Números en el desierto. Y Deuteronomio, que es la palabra hebrea deribam. Y si usted se va al libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 1, comienza de esta manera. Estas son las palabras. Entonces, en la antigüedad se acostumbraba a llamar a un libro por las palabras que comenzaban el libro. Es por eso que es el nombre que tiene la traducción hebrea. Bueno, entonces ya vimos y dijimos, ¿cierto?, que el Pentateuco es conformado por 5 libros, ¿cierto?, donde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio forman parte de este compendio llamado Pentateuco, la Torá, la ley de Jehová su Dios, la ley de Moisés, la ley. Entonces se está haciendo referencia, ¿cierto?, a estos 5 libros, donde el tema principal de Génesis viene a ser lo que es la creación y la elección de una nación, ¿cierto? Ahí vemos nosotros cuando Dios crea los cielos y la tierra, y también vemos el llamamiento de Abraham, una promesa hecha a su descendencia, a Isaac y a Jacob. Luego tenemos que este periodo dura de Génesis desde la creación hasta comienzos de la esclavitud en Egipto, ¿cierto? Ahí vemos cómo el Señor crea, llama a una nación, hace una promesa y también promete que esta nación sería esclava en tierra extranjera, pero también promete que serían libres, ¿cierto?, después. Y tiene una adoración de Génesis de 2000 años. Hay 2000 años de historia en el libro de Génesis. Según los académicos, según los estudiosos, dicen que hay 2000 años de historia en todo ese periodo. ¿Y qué vemos acá en Génesis de Dios? Bueno, vemos el carácter de Dios como un atributo de Dios que es la soberanía. Bueno, vemos a Dios aquí como el soberano creador, como el soberano iniciador del pacto y como el soberano quien elige quién sería su nación. No es que Abraham andaba buscando a Dios. Es más, Dios dice que llama a Abraham a un pagano. Luego el Éxodo se caracteriza por el tema de la liberación y la redención, ¿cierto? Ahí vemos cómo el pueblo clama y Dios levanta un libertador que es Moisés y comienzan, ¿cierto?, las plagas en Egipto. Por ende, este periodo que cubre viene a ser desde Egipto hasta el monte Sinaí, en donde se da esta trama o esta narrativa de lo que es Éxodo. ¿Y cuánto abarca, según los académicos, un año de historia en el Éxodo? Y acá vemos cómo sale a relucir el atributo de la misericordia de Dios. El pueblo clama por la promesa. El pueblo clama por lo que se le dice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios en su misericordia escucha
y los liberta. Luego tenemos el libro de Levítico, donde el tema central viene a ser la santidad de Dios y el pueblo. Bueno, acá Dios, ¿cierto?, establece la forma en cómo Dios debiese ser adorado. El periodo que se cubre en este libro viene a ser en el desierto. Y es el periodo que es marcado entre Éxodo y el libro de Números. Y este libro tiene más o menos un mes de desarrollo o de narrativa que se va dando en el pueblo y es marcado por la santidad de Dios. Aquí vemos cómo Dios comienza a establecer su santidad y la forma en cómo el pueblo debe conducirse y cómo el pueblo debe adorarle al Dios Trino. Por ende, como se nos enseñaba en el Decálogo, Dios es quien establece la forma en cómo debemos adorarle, cómo el pueblo debe adorarle. No nosotros somos quienes traemos la manera en cómo debemos adorar a nuestro Dios. Luego tenemos el libro de Números. Y acá nosotros vemos las consecuencias de la desobediencia del pueblo para con Dios. Y el periodo que se cubre acá viene a ser desde el monte Sinaí hasta lo que es la tierra prometida. Y este periodo son 39 años de narrativa o de historia que se va dando en todo el desarrollo en que el pueblo de Israel llega a la tierra que el Señor promete darle a la descendencia de Abraham. Bueno, acá nosotros vemos la justicia de Dios o el carácter moral de Dios. En pocas palabras, eso es lo que significa la justicia de Dios, el carácter moral de Dios. Y vemos reflejado dicho carácter ya en Números, ¿cierto? Capítulo 14, verso 18, con la rebelión de Coré. Coré, ¿cierto?, se rebela contra el Señor y dice que fueron consumidos 250 hombres por causa de esa desobediencia. También acá se nos dice que Dios no tendría por inocente al culpable. Entonces, mis hermanos, ya estamos viendo las consecuencias, ¿cierto?, de la desobediencia del pueblo para con Dios, pueblo del cual nosotros también somos partícipes. Luego, el quinto libro, que viene a ser Deuteronomio, como hablamos, la segunda ley, o lo que significa Deuteronomio es Deutonomos, segunda ley. Vemos lo que es la confirmación del pacto. Bueno, ahí no se puede ver, pero hablamos de la confirmación del pacto y viene a ser el periodo final de esos 40 años que Israel divaga por el desierto para hacer posesión de la tierra prometida. Bueno, acá Israel se encuentra a pasos ya de tomar dicha tierra que es prometida a los patriarcas. Y acá este periodo de duración de Deuteronomio son prácticamente 2 meses de desarrollo histórico. Y acá es donde vemos a relucir lo que es la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios acá está cumpliendo la promesa de una tierra donde fluye leche y miel para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus posteriores que derivan, ¿cierto?, del patriarca Jacob. Ahora, en el Pentateuco, mis hermanos, existen 2 grandes divisiones. Si bien desde Génesis, ¿cierto?, hasta Deuteronomio, nosotros tenemos mucha narrativa, diversos temas, diversas experiencias, diversas subdivisiones que nos muestran cada libro. De forma principal,
hay dos temas que dividen lo que es el Pentateuco. Y es en Génesis capítulo 1 al capítulo 11 y Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio 34, que viene a ser el último capítulo del libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque acá en Génesis capítulo 1 al capítulo 11 vemos la creación y la caída de la humanidad. Aquí nosotros vemos cómo el hombre en su pecado, en su deseo, viola el pacto que conocemos como el pacto de obras, viola el pacto que hace Dios con él, pero también vemos el inicio de la promesa establecida en Génesis, o realizada, perdón, en Génesis capítulo 3:15. También vemos cómo la humanidad comienza a ir de mal en peor. De hecho, se dice que el corazón del hombre va a continuo al mal. Está marcado también por el hecho del diluvio, donde Dios decide, ¿cierto?, exterminar a toda la raza humana y iniciar una nueva raza por medio de Noé. Y Génesis capítulo 12, verso 34, se va dando la relación de pacto que Dios va teniendo con su pueblo. ¿Cuál pacto? Bueno, la promesa que Dios hace en Génesis 3:15, comenzamos a ver el desarrollo por medio de el llamamiento de Abraham, cómo se establece dicha promesa de gracia, porque es a Abraham a quien se le dice que es su descendencia, ¿cierto? Vendría alguien que bendeciría a todas las demás naciones, haciendo referencia a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado del pecado. Ahora, para continuar, con razón a la autoría. Bueno, la pregunta es, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor del Pentateuco? Dios, ya. En primera instancia es Dios. ¿Pero a quién se le atribuye su autoría? Moisés. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Alguien piensa diferente? Mis hermanos, una de las evidencias de que alguien cree algo y lo afirma es la seguridad que mantiene al responder. Aunque pueda estar equivocado, él mantiene dicha seguridad porque está convencido. Pero si tú dudas de lo que crees, es porque aún no has estado convencido de esa verdad. Con relación a la autoría del Pentateuco, mis hermanos, hay mucho que decir. Bueno, existe una arista dentro de la teología liberal que niega la paternidad o la autoría del Pentateuco que sea atribuido a Moisés. Niega que Moisés sea el autor del Pentateuco por el simple hecho del libro de Génesis, porque Génesis no menciona a ningún autor. Génesis no menciona a ningún autor. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque los sucesos y la narrativa, los hechos que ocurren en Génesis son muy anteriores a la existencia de Moisés. Por esa razón, se niega que Moisés sea su autor. En Génesis no encontramos, yo Moisés recibí palabra del Señor.
Yo, Moisés, recibí estas palabras. No encontramos como en Isaías capítulo 1, verso 1, cuando dice visión de Isaías. O en Jeremías, cuando dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. O yo recibí esta palabra por mano del Señor. O oí al Señor. No aparece en Génesis dicha afirmación. Y eso pone en duda toda la autoría del Pentateuco. Por el simple hecho que Génesis no tenga un autor. Pero, mis hermanos, nosotros, como iglesia, como pueblo del Señor, creemos en que Moisés sí es el autor de Génesis y de todo el Pentateuco. Por el simple hecho de evidencias internas que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, mire que nos dice Éxodo 34, 27. Entonces el Señor dijo a Moisés, este Éxodo, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Luego nos dice Levítico, capítulo 4, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Luego Números, que es el cuarto libro del Pentateuco, dice, y Moisés anotó todos los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor. Y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Y luego el quinto libro y último del Pentateuco, que es Deuteronomio capítulo 31, verso 9, nos dice, y escribió Moisés esta ley. ¿Quién escribió? Moisés. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arco del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Entonces, nosotros, mis hermanos, como pueblo del Señor, como iglesia, como cristianos, creyentes, como nacidos de nuevo, contamos con esta evidencia interna extraída desde la misma palabra del Señor, que alude, ¿cierto?, a la paternidad de estos libros por mano de Moisés. Estos libros son de la autoría, ¿cierto?, de Moisés. Y el tema es que cuando todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hace referencia a la ley, hace referencia a los 5 libros. Por ende, Israel asume que dentro de esos 5 libros está Génesis, que es el primero del Pentateuco. Mire cómo nos muestra la evidencia externa. Para los judíos, Moisés es, y siempre han creído que Moisés es el autor de todo el Pentateuco completo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la ley de Moisés, la ley de Jehová, la Torá, el Pentateuco, nos estamos refiriendo a esos 5 libros. Y siempre que Israel se refería a la ley de Moisés, habla de los 5 libros. Por ende, para Israel, Moisés es el autor de Génesis. Luego, la comunidad cristiana, dentro de los que estamos nosotros. La iglesia históricamente, mis hermanos, siempre ha creído que Moisés es el autor del Pentateuco, el cual está compuesto por los primeros 5 libros. Por ende, asumimos
que Moisés es el autor de Génesis. Si hay otro que cree algo diferente, bueno, está en la iglesia equivocada. ¿Por qué? Porque históricamente la iglesia siempre ha creído eso. Y aquí, mis hermanos, quisiera detenerme un poco. Nosotros estamos en un periodo muy difícil, muy acelerado, donde la información vuela de un lado a otro. Hay mucha información y mucho acceso a la información por el Internet. Mis hermanos, si algo llama su atención, tenga cuidado. Tenga cuidado de dónde bebe, tenga cuidado la fuente a la cual usted se acerca, tenga cuidado al lugar que usted va o visita para poder aprender si algo llama su atención. Porque nosotros como iglesia siempre debemos considerar lo que históricamente la iglesia ha creído. Y eso pasa, por así decirlo, un claro ejemplo, como la doctrina de Jesucristo. ¿Qué es lo que históricamente la iglesia ha creído de nuestro Señor? Porque hoy tenemos múltiples doctrinas que han desvirtuado la deidad, los atributos de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Por ende, siempre nosotros debemos ir a la primera fuente, que es la iglesia, históricamente. Luego, tenemos el Talmud. Bueno, el Talmud es un libro dentro del pueblo judío donde se recopilan todas las opiniones religiosas y políticas del pueblo, las leyes, la tradición, las costumbres, leyendas e historias que se daban dentro del pueblo. Eso es lo que es el Talmud. Y el Talmud hace referencia y posiciona a Moisés como el autor de estos 5 libros, Génesis siendo el primero. Luego, el Mishnah. Bueno, el Mishnah lo que hace es recoger la tradición oral judía. Y esta también da como autor de Génesis y del Pentateuco en general a Moisés, el libertador del pueblo. Y posterior a eso también tenemos como evidencia externa al historiador judío Fabio Josefo, un historiador del primer siglo, del año 37, 38, si mal no recuerdo, que habla y da en sus escritos, da por autor a Moisés. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros fuera de la tradición judía para cuestionar lo que los mismos judíos, por historia y narrativa, tienen? Si ellos dan y muestran que Moisés es el autor del Pentateuco, es así como la iglesia también lo ha creído. Bueno, toda esta evidencia, mis hermanos, apunta a que Moisés realmente es quien es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco. Y nuestro Señor Jesucristo lo que hace es confirmar esta verdad. Él no la niega. Él no habla y los únicos libros, Moisés solamente es el autor de 4, no, él confirma dicha verdad. Él dice en Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés, comenzando desde el primer libro y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y luego,
En Lucas capítulo 24, el mismo capítulo, verso 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, lo que hace el Señor aquí es hablar, ¿cierto?, con estos discípulos de camino de Emaús, quienes estaban tristes, ¿cierto?, porque el Mesías, el libertador, había muerto. Y ellos no entendían el porqué de estas cosas. Y lo que hace el Señor es abrirle toda la escritura de tapa a tapa, según lo que ellos tenían, ¿cierto?, desde Génesis hasta el último profeta, y decirle que todo lo que estaba ahí hablaban de él. Y más arriba le dice que comienza a hablarle desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De ahí comienza. Ahí está aludiendo. Ese es el Pentateuco, esa es la ley, esa es la Torá. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Y eso es lo que nosotros podemos decir, mis hermanos, en relación al Pentateuco. Es por eso que es necesario que a la hora de abordar nuestras escrituras nosotros conozcamos un poco más allá de lo que el texto me está proveyendo. Porque cualquiera puede venir a decirnos, sí, mira, pero Génesis no tiene autor. ¿Y cómo yo quedo con esa afirmación? ¿Cómo defiendo esa verdad? Y ahí es donde empieza lo que es las herejías, la teología liberal, a persuadir, a perturbar nuestra mente, nuestra fe, a atacarla y a decir que prácticamente como cristianos nos contradecimos. Y no, mis hermanos, todo debe entenderse en un trasfondo de cómo se van dando las cosas, los sucesos, los relatos, la narrativa. Mis hermanos, cuando nosotros abordamos lo que es el Antiguo Testamento, es algo tan precioso, es tan maravilloso, que tú cuando empiezas a estudiarlo de una manera clara, detallada, empiezas a tropezar con Cristo en cada uno de las profecías, de los relatos que hacen los profetas, los reyes, los autores de cada libro. Es un tesoro, y esto es lo que tenían los primeros cristianos. Solamente el Antiguo Testamento, y de ahí proclamaban a Cristo. Mis hermanos, la base para poder nosotros comprender y tener una relación con Dios se basa y se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia, porque ahí es donde Dios hace la promesa y establece la forma en cómo nosotros debemos conducirnos y adorarle. Le invito a que podamos orar al Señor para que Él nos pueda guiar. Y ya para la otra estudio ya comenzaremos a ver cada libro de una manera un poco más detallada, pero no en profundidad. Padre amado,